Hoy quiero que hablemos sobre una de las estrategias que pocos podcasters utilizan para hacer crecer su programa. El multiformato. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 157 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes un curso gratuito, 100% gratuito, sí, que puedes hacer para crear tu podcast o mejorarlo si ya lo tienes. Ve a Robert, aunque está en Kaizen, pero para inscribirte tienes que ir a robertsasuke.com/curso gratis. Repito, robertsasuke.com/curso gratis. Te esperamos por allá para que puedas hacerlo. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de la estrategia de multiformatos o contenido multiformato para potenciar tu podcast. What is that? ¿Qué es esto, Robert? ¿Cómo es que se llama? Multiformato. I'm sorry, what? Yeah, let me tell you. La estrategia multiformato, que no es lo mismo que la estrategia omnicanal, es una de las mejores estrategias para hacer crecer tu podcast en diferentes canales. Fíjate qué interesante. Vamos primero a definir qué es una estrategia, qué es multiformato y cuál es la diferencia entre una estrategia omnicanal, que seguro que lo has escuchado en algún momento, ¿no? O multicanal, aunque más se usa omnicanal. Bueno, el multiformato se refiere a que cuando tú creas un contenido en un formato, que puede ser audio, video, texto, imagen, etcétera. ¿Sí? Dije audio, claro. Pues tú creas el contenido en uno y ese mismo contenido lo reusas en otros formatos. Así de simple. Es decir, yo grabo este podcast en audio, pero luego lo llevo a texto y hago con eso un artículo. Pero también me grabo en video y hago un video, o si no, hago un video estático con una imagen de fondo y lo subo a YouTube. Pero también yo puedo crear ¿cómo se llama esto? Una infografía, por ejemplo, señalando los puntos claves como imagen y ponerlo en otra plataforma. Eso es el contenido multiformato. Diferente a la estrategia omnicanal, que es estar en todos los canales posibles, ¿ya? Incluso canales que son de formatos diferentes. Por ejemplo, estar, por ejemplo, en plataformas de video, estar en canales de foto, de imágenes, estar en canales de redes sociales de texto, estar en canales, ya, el canal es el espacio donde se coloca el contenido multiformato, para que se entienda. A ver, a mí me llama mucho la atención que conozco podcasters que solamente graban su audio de sus episodios y lo publican y ya. Eso no es suficiente. Como siempre lo he dicho, mira, no es suficiente que tú tengas un podcast, grabes y publiques y que se distribuya ya sea automáticamente o manualmente en los podcasters. Eso nunca ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque nadie te va a encontrar. Lo siento. Nadie te va a encontrar. ¿Por qué? Porque nadie te va a encontrar entre 2 millones de podcasts cuando tú no estás ni siquiera en la portada de ninguna plataforma de podcast. ¿Por qué? Porque acabas de llegar a este mercado. Entonces, nunca ha sido suficiente. Para eso están las estrategias de marketing y de publicidad. Ahora bien, hay una manera de hacer marketing, es decir, de colocarnos en el mercado, de darnos a conocer, de que nos descubran, quizás sin hacer inversión económica en publicidad, que es con contenido multiformato. O sea, que es una manera de crecer orgánica. Por ejemplo, te pregunto, ¿no?
Cuando tú grabas el episodio de tu podcast y lo subes, ¿tú sueles hacer unas notas, una descripción enriquecida de ese episodio en texto? Si la respuesta es no, ya estás fallando. Tienes puntos menos. ¿Sueles hacer un video, aunque sea con una imagen estática, como este mismo video que está en YouTube, así como lo oyes? ¿Sueles hacer un video y lo subes a YouTube? No, puntos menos para ti. ¿Sueles hacer, por ejemplo, una imagen con un fragmento del audio, un snippet o se llama un video nugget para alguna red social que admita esos videos? No, tienes puntos menos. ¿Por qué? Porque ese contenido en diferentes formatos, dependiendo claro el canal, te ayuda a hacer encontrable ese contenido. ¿Mm? Por ejemplo, te digo, por ejemplo, en el caso de Google, Google indexa. ¿Qué significa indexar? Coloca en su índice de resultados los contenidos que Google entiende porque están sobre todo en texto. Google tiene una serie de robots que visitan todas las páginas web del mundo, por lo menos las que le dan permiso a Google de ingresar, y esos robots leen los contenidos de las páginas web y entienden y se hacen una idea de qué va el artículo que está leyendo. Y a la hora de una persona buscar ese contenido que está en ese artículo, Google dice, sí, yo justamente vi una página ayer, que es esta, donde se habla sobre eso y se lo pone en los primeros lugares a la persona, al usuario. Eso se llama indexar. Pero Google, los robots de Google hasta el momento, lo que mejor saben interpretar es texto. Por eso, un episodio de un podcast sin unas notas o una descripción de por lo menos 300 palabras es difícil, por no decir imposible, de que se indexe en Google. Y tú dirás, pero gran cosa, porque en Google no se escuchan podcasts. Lo primero es que sí, en Google ya se escuchan podcasts. No solo eso, en Google aparecen resultados de podcast de Google Podcast y los que aparecen también incluso son, o en los primeros lugares de búsqueda, son los que tienen texto suficiente para que Google interprete de qué se habla en ese audio, pero en texto. Por tanto, una de las mejores prácticas es de cada episodio que grabes en audio, hacer una transcripción automática y editar esa transcripción y colocarla como contenido en una publicación donde también esté el reproductor de audio de ese mismo episodio. Y tú dirás, pero si voy a grabar un podcast, la gente no lee. La gente no, está bien, la gente no lee, pero Google sí lee. Entonces, pónselo a Google. ¿Para qué? Para que cuando una persona lo busque, lo va a buscar en texto, va a aparecer el tuyo. Y si esa persona quiere leerlo, lo va a poder leer. Pero si esa persona prefiere escucharlo, va a hacer clic en el reproductor. Es mandatorio tener o un buen resumen del episodio de cada episodio de tu podcast en texto. Es mandatorio. O tener la transcripción completa. Eso en el formato de texto. Pero no hablemos del formato video, que es también sumamente importante en el segundo buscador más importante del mundo, que es YouTube. Un podcast que no tenga los episodios en YouTube se está perdiendo de un alcance enorme. O sea, un podcast, vamos a ver, un podcast que no se indexa en Google y no se indexa en YouTube, yo no sé para quién se está haciendo ese podcast, pero para ser descubierto no es. Es como si ese podcast se estuviese auto boicoteando a sí mismo. O por ignorancia, y no hay problema, para eso estoy. Ya, pero lo digo en broma, pero es así, es como que vamos a ver, o sea, yo soy buen repostero, pero yo cuando hago los pasteles solamente me los como yo. O se quedan en la sala esperando que alguien venga, pero nadie se entera. No, no puede ser. El podcast lo hacemos para que nos descubran o para llegar a personas que sabemos que pueden necesitar o serle útil nuestro contenido. Ok, pero la gente va en la búsqueda de ese contenido y tú no apareces. ¿Cómo vas a llegar a la gente? Persiguiendo a la gente en redes sociales. Tú y yo sabemos que no funciona. Tú y yo lo sabemos. Entonces tenemos que, nuestro contenido primero tiene que ser encontrable antes de salir a perseguir gente y enamorar gente. Entonces tenemos que tener el contenido del audio en texto
y en video, sí o sí. Eso es mandatorio. Eso es mandatorio. Ahora, luego de esto se pueden hacer más cosas. Imagínate que tú agotes un ciclo de temas o una temporada de temas afines en tu podcast y que tengas la transcripción hecha de todos esos episodios. Imagínate que sean 5 o 10. De ahí tú puedes crear una guía, editar ese texto de esas transcripciones, agruparlos y darle una edición o enviarlo a alguien que te lo edite. Y de ahí puede salir no una guía o un manual, un libro. Un libro que puedes dar gratuito a cambio de correos, de suscripciones o que puedes vender. ¿Mm? De esas transcripciones o de esos audios, que son un ciclo de temas, puedes agruparlo y convertirlo en un audiocurso y ofrecerlo ya sea de manera gratuita o con un precio. Esos mismos audios del tema central de esos episodios que guardan relación uno detrás de otro, puedes agregarles diapositivas y crear un video con una voz en off con las diapositivas moviéndose, cambiando una de otra, y puedes hacer un curso en video. ¿Mm? ¿Qué más puedes hacer? Guías, manuales, cursos, audiocursos, infografías, ni hablar. Puedes hacer frases que puedas sacar de tus episodios y ponerlas en imágenes, pero eso no tiene tanto impacto como todo lo demás que te he mencionado. En fin, la idea es reutilizar el mismo contenido que haces una vez para otros fines también. Yo lo estoy haciendo hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Kaizen yo tengo algunos cursos que son audiocursos, que son ediciones de episodios de Te Invito a un Café donde yo he hablado sobre un tema en particular. Bueno, hay 10 episodios donde yo he hablado, por ejemplo, de autoestima. Pues ese va a ser un curso de autoestima. Esta semana estoy preparando 2 guías. Una guía que es del curso gratuito, Crea un Podcast Exitoso, que por cierto, robertsazuke.com/curso gratis. De cada una de esas 2 selecciones, yo hice una transcripción en texto y voy a editar un libro de introducción a la creación de podcast o de un manual básico, ¿no? De crear un podcast en texto para que sea descargable o para que se compre en Amazon. Así es. De lo mismo que yo traté en esas lecciones. Como también he pensado hacer una guía también de un audio curso de asertividad y manejo de límites, de episodios de Te Invito a un Café, y de ese audio curso sacar otra guía escrita también. ¿Lo ves? O sea, si tú piensas en la posibilidad y el potencial que tiene cada contenido que tú produces en tu podcast y lo preparas bien, cuando digo bien es con todas las de la ley para que pueda ser aprovechado en otros formatos, hazlo así, ya verás que, claro, necesitas de cada episodio hacer una transcripción. Por ejemplo, en Kaizen, en la suite del podcaster de Kaizen, que nosotros brindamos un pack de soluciones, nosotros te damos transcripción sin coste adicional de tus episodios de tu podcast, claro, con ciertas condiciones y límites, pero te la damos a través de Auphonic y te enseñamos a hacerlo también porque tenemos los cursos para que sepas cómo hacerlo. Entonces te preocupas por, ¿sale un nuevo episodio? Bueno, hago la transcripción, tengo la transcripción, lo convierto en un post o en una entrada en texto, lo publico en mi blog, si no tienes blogs, puntos menos, guardo esa transcripción o la convierto en PDF para que sea descargable también. Aparte de eso, convierto el audio en un video, Auphonic lo hace y lo voy a subir a YouTube. También voy a hacer un nugget con 1 minuto de duración, presentando algún aspecto importante que dije en ese episodio y lo voy a subir a Instagram con el audiograma, por ejemplo. Y voy a guardar la transcripción por si luego quiero emparejarla o relacionarla con otros episodios similares para convertirlo en un libro, en una guía o en un manual. Y no tengo que volver otra vez a producir ese contenido. O sea que ahorramos tiempo. Así que, ¿qué te parece? ¿Ya reutilizas los contenidos de tu podcast en otros formatos? ¿Cómo te está yendo? Me gustaría que me lo digas. Si me escuchas en YouTube, puedes dejar tu comentario debajo del video. Y si no me escuchas en YouTube, pues te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube porque cada día estaré subiendo 2 videos nuevos sobre podcasting
que te van a interesar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nada más, desearte feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana. Mañana no, el viernes, en un nuevo episodio. Mañana nos vemos en YouTube, video nuevo. Así es. Chao.